Buena parte de la atención política estaba centrada ayer en la comparecencia ante la justicia penal del general retirado Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto. El fiscal Rodrigo Morosoli había solicitado su procesamiento por un delito de omisión, y si la jueza Marcela Vargas aceptaba ese planteo, iba a producir un hecho de impacto fuerte en la campaña electoral a 3 semanas de los comicios. Pero finalmente el agua no llegó al río. La defensa de Manini presentó una acción de inconstitucionalidad que la magistrada estudió y aceptó, con lo cual la audiencia no se llevó a cabo y quedaron en suspenso las actuaciones judiciales. El recurso cuestiona, por un lado, la constitucionalidad de la Ley 19.334, que creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo. Además, el escrito alega otra inconstitucionalidad, la de varios artículos de la Ley 19.293, es decir, el nuevo Código del Proceso Penal. La jueza Vargas aceptó el recurso, por lo que el proceso penal con Manini Ríos quedó en suspenso y el caso fue derivado ahora a la Suprema Corte de Justicia para que ésta se pronuncie. Ante ese panorama, no tuvo lugar la audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli iba a solicitar la formalización del excomandante en jefe del Ejército, ya que entiende que Manini omitió denunciar las confesiones realizadas por el militar José Nino Gavazo en un tribunal de honor del Ejército. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se busca con los escritos que se presentaron ayer? ¿Cuál es la estrategia de la defensa de Manini? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Eduardo Lust, abogado constitucionalista, integrante justamente del equipo de asesores del presidenciable de Cabildo Abierto. Doctor Lust, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por su invitación. Primero una aclaración, usted no es solo un abogado que asesora a Manini en este expediente judicial, usted se incorporó este año a Cabildo Abierto, es más, figura en los primeros lugares de la lista a la Cámara de Diputados en Montevideo. Sí. ¿Usted había militado en política antes? Sí, milité toda mi vida en el Partido Blanco. Viene del Partido Nacional. Vengo del Partido Nacional. Empezamos en la época de la universidad en un grupo que era los Jóvenes Blancos. ¿Y eso fue en qué año? Y fue en el año 79. ¿Pero había llegado a integrar alguna agrupación? ¿Había sido candidato al Parlamento? No, nunca fui candidato a nada. Me dediqué a la docencia y a la investigación y bueno, y a la profesión de abogado. Pero nunca integré ninguna lista porque, si bien me han invitado de algunos, no solamente del Partido Nacional, tengo muchos amigos de compañeros de generación que son diputados hoy, que hace muchos años que son diputados, senadores. Yo, con el correr del tiempo y especializándome en Derecho Constitucional, tengo una posición que es mía, que el Uruguay ha abandonado la Constitución del 67. Entonces, el sistema político. Entonces, cada vez que me invitaban, yo iba con lo mío. Y digo, bueno, sí, yo puedo aportar esto. Y nunca tuve recepción en ese tema. Es decir, no era un tema atractivo. Y por lo tanto, no entraba. Y no entré nunca. No entraba formalmente a un partido, a un sector. Nunca entré porque no me sentía identificado con... O sea, los programas de gobierno, vivienda, salud, enseñanza, seguridad, es lo que a la gente le importa. Sí. Eso lo plantean todos los políticos con diferentes soluciones. Cada cual tiene su solución. Pero yo les decía a todos que por encima de las soluciones puntuales, que es lo que a la persona le importa, hay una estructura jurídica que facilita o dificulta esas soluciones, que es el seguimiento de la Constitución. Y si hay un apartamiento, el Estado se desdibuja. Bueno, acá capaz que nos vamos por una rama y hay que controlar un poco los tiempos, pero ¿qué quiere decir usted con que se abandonó la Constitución del 67? Y le puedo poner 4 ejemplos rapidísimos. Sí. Por ejemplo, la Presidencia de la República es un órgano de gobierno, claramente, que es diferente al del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo integra el presidente con los ministros. Y la Presidencia es un órgano autónomo, que si fuéramos un gobierno parlamentario sería el jefe de Estado, el presidente, y el jefe de gobierno, el Poder Ejecutivo. Tenemos un sistema de gobierno mixto, o sea que no tenemos ni presidencialismo ni parlamentarismo.
Pero la Constitución del 67, que viene de la del 52, que era un gobierno colegiado, como para que no fuera un impacto para el elector, porque hay que hacer un plebiscito, se creó la presidencia unipersonal y al presidente se le dieron 5 competencias que son casi administrativas. Elija al secretario y prosecretario, designa a los ministros, disuelve las cámaras si se dan ciertas circunstancias que nunca se dio y representa al Uruguay en el exterior y en el interior. Eso es lo que puede hacer el presidente de la República. Y todas las competencias del gobierno se le dan al Poder Ejecutivo, que es el presidente con los ministros. Ahora nosotros, desde el retorno a la democracia, hemos dictado una enorme cantidad de leyes que le han dado competencias a la presidencia de la República, en mi concepto inconstitucional. Pero no en mi concepto, la cátedra es constitucional. Sostiene que la presidencia es un órgano de competencia cerrada, que nada puede entrar en la presidencia. Y hoy en la presidencia nosotros tenemos 25 secretarías que dominan todos los temas, todos, desde que cobran patente, medio ambiente, agua, energía, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que a la presidencia, como no se le permite hacer nada, no se la puede controlar. O sea, es algo lógico. Si usted no puede hacer nada, yo no lo controlo. Entonces el constituyente no puso controles en presidencia, porque el presidente no puede hacer nada. Ahora, si por leyes le damos, tiene una cantidad de competencias que están fuera del control del Parlamento. Entonces, sí, esto cada tanto aparece en la discusión. Aparece, claro. Bueno, después, por ejemplo, nosotros hemos creado un Estado paralelo. El Uruguay tiene 120 sociedades anónimas, el gobierno uruguayo, que se rigen por el derecho privado, pero el dinero es público. En el último periodo de gobierno se perdieron 2.000 millones de dólares por mal administrar sociedades anónimas, que no se las puede hacer nada porque son sociedades privadas. Pero ahí se empezó la regasificadora, el puerto de aguas profundas, una cantidad de proyectos que cayeron, no hablo de los proyectos. Y bueno, y caen, y como es una sociedad, por ejemplo, Pluna. Cuando Pluna quebró, a mí me llamaron del Parlamento para ver cómo era el tema, o sea, para que asesoraran la quiebra de Pluna como docente, como nos llaman a todos los docentes de todos los partidos. Y en un momento se planteó una comisión investigadora. Ahí vamos a hacer una comisión investigadora para Pluna. Y yo en aquel momento le dije, a Pluna la comisión investigadora no la puede investigar porque es una empresa privada. O sea que no tiene competencias del Parlamento para... Entonces no prosperó, tal vez por razones políticas, pero había una razón técnica. Bueno, ¿qué pasa? Todas esas sociedades anónimas escapan al control del Tribunal de Cuentas. Entonces, si usted va al déficit fiscal, que dice son tantos millones de dólares, el déficit fiscal está ahí, el dinero que se escapa. Entonces, si usted tiene competencias en la presidencia que no debería tener, un Estado paralelo con sociedades anónimas que hacen el papel que deben hacer los entes autónomos y los servicios descentralizados. Si tiene una enorme cantidad de personas de derecho público no estatal, y otras atribuciones que por ley se le han dado a la presidencia de la República, la Constitución se va dejando de lado. Si te incorporan la ley de presupuesto, la Constitución dice que en las leyes de presupuesto no puede haber temas que no sean de presupuesto. Y además dice que no puede haber ninguna disposición que exceda el periodo de gobierno. O sea, que el gobierno que viene no puede quedar atado por el gobierno anterior. Ahora, todas las leyes de presupuesto son inconstitucionales porque todas tienen medidas que sobrepasan el periodo de gobierno y que obligan al gobierno. Tanto es así que la Suprema Corte de Justicia tiene sentencias que dicen todas las leyes de presupuesto son inconstitucionales, pero como todas son inconstitucionales, ya es la costumbre que sean inconstitucionales y no las declaran inconstitucionales. Entonces, este debate que usted propone, dice, en los partidos no ha tenido eco, por lo menos en lo que usted fue conversando. En ningún partido. ¿Y ahora en Cabildo Abierto sí? ¿Por eso se incorpora a Cabildo Abierto? Claro, porque la incorporación a Cabildo Abierto fue, si se quiere, sin querer. Porque a mí me había invitado el general Manini hace algunos meses, me invitó a una reunión para que yo le explicara el tema de UPM. Bueno, recordemos ese otro antecedente. Usted había tenido una actividad pública muy notoria en los últimos meses con esos audios que difundía a través de WhatsApp cuestionando aspectos del contrato entre el Estado uruguayo y la compañía UPM por la segunda planta de celulosa, ¿no? Claro, otro apartamiento de la Constitución. O sea, yo hago un análisis jurídico que cualquiera lo puede rebatir. El tema es que no lo han rebatido. El general Manini me invita a que yo le comente sobre el tema UPM. Bueno, tuve una reunión ahí de 2 horas. Y después queda me llama gente del Cabildo Abierto invitándome a incorporarme al partido, sobre todo a partir del mes 6 de este año, junio. Yo en ese mes estaba muy entusiasmado y estoy con lo que yo lo denomino las iniciativas legislativas locales, que están en el artículo 305 de la Constitución, que hay 12 en marcha actualmente, 12, y que nosotros vamos en diciembre del año que viene a parar el tren de UPM.
por las razones que, o sea, por muchas razones, porque para la Constitución uruguaya lo primero es la persona y después es el negocio. Y el tren de UPM le va a cambiar la vida a 40.000 personas que le pasan el zaguán, como decimos en Paysandú. Entonces, esas personas que fueron olvidadas. Entonces yo le dije a la gente que me invitó, si yo hago política, voy a contaminar esa actividad que es apolítica porque ningún partido nos apoya. Todos los partidos dijeron que no, porque todos los partidos apoyan a UPM. No hay ningún partido que esté en contra de UPM. ¿Qué pasa? Alargamos las iniciativas, en algunas localidades llegamos al 15% de firmas que la Constitución exige y en otras nos falta alguna. Entonces mi papel dentro de las iniciativas estaba cumplido. O sea, yo informé que existía ese recurso, lo organizamos con la gente y después la gente salió a recoger firmas. Entonces lo que viene ahora es, tal vez en diciembre o el año que viene, presentarlas en la Junta Departamental de cada una de las intendencias con el fundamento jurídico que ya está hecho. Sí, en eso está trabajando usted entonces. Y entonces, paralelamente, ¿cómo se produce esto de que entra en Cabildo Abierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hace unos 6-7 días antes que se venciera el plazo de presentar las listas, el 27 de septiembre, la gente de Cabildo Abierto insiste con la invitación. Entonces ya ahí estaba en una posición que ya no contaminaba mis iniciativas, las iniciativas, porque ya estaban en marcha y culminadas prácticamente. Entonces, en una reunión y ellos, ¿qué fue lo que me dijeron? Usted todo eso que hace desde la cátedra, desde un audio, desde los talleres, congresos, etcétera, lo puede hacer desde el Parlamento y va a tener más llegada. Y bueno, yo estudié más o menos la estructura de Cabildo Abierto, le pedí algunas condiciones, que si me las aceptaban yo iba a considerar. Por ejemplo, la libertad para moverme según mi creer y entender, lo que San Agustín en el año 1500 dijo. San Agustín en el 1500 dijo, si yo tengo que obedecer una ley o mi conciencia, ¿qué hago? Y San Agustín fue después, primero era Agustín, era un abogado de la iglesia. Y San Agustín llegó a la conclusión de que había que ir a la conciencia y asumir las consecuencias de incumplir la ley. Eso es lo que hoy se llama disciplina partidaria, ¿no? O lo que se llama objeción de conciencia, que tiene recepción en el Uruguay en derecho positivo en el tema del aborto. Es decir, si un médico no quiere hacer un aborto, está cubierto y hay sentencias que lo amparan. Entonces le puse una serie de condiciones que me las aceptaron. Entonces digo, bueno, de pronto puede ser bueno, ya grande como estoy, como dicen los argentinos. ¿Qué edad ¿no? tiene? 59, ya estoy, ¿no? Ya soy una persona muy mayor. Entonces hablé con mis hijos, que fue con los que hablé, y le digo, ¿ustedes qué les parece? Y me dijeron, sí, de alguna forma vivís en el Parlamento llamado por un partido u otro para que des tu opinión, y después a veces no queda nada, podés probar, a ver cómo te va. Entonces por eso resolví este paso. Esta historia que acaba de contar, doctor Lust, dispara una cantidad de preguntas que quizás quedan para otro momento. Por ejemplo, sus amigos del Partido Nacional, ¿cómo reaccionaron ante esta noticia? ¿En 2 palabras? No he hablado con ellos. Todavía no habló con ellos. Bueno, no. Enseguida, me imagino que bien. ¿Sí? Sí, creo, porque somos amigos y nadie puede enojarse. Sí, por pero un amigo. Cabildo Abierto es competencia para el Partido Nacional, es competencia para otros partidos de la oposición, ¿no? Claro, pero habrá que trabajar juntos. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, nos metemos en este recurso de inconstitucionalidad presentado ayer. Guido Manini Ríos sorprendió a varios ayer con la acción de inconstitucionalidad que presentaron sus abogados en la sede penal de la jueza Marcela Vargas. De esa manera, el candidato a la presidencia de Cabildo Abierto logró que el proceso penal en su contra quedara suspendido, con lo cual puede encarar sin mayores problemas el último tramo de la campaña electoral. ¿Por qué su defensa eligió este camino? Estamos conversando con el doctor Eduardo Lust, profesor de Derecho Constitucional, integrante del equipo de asesores de Manini. Ahora sí, doctor Lust, después de haber conocido la historia de su incorporación a Cabildo Abierto, vayamos a los hechos de ayer. Antes del inicio de la audiencia, esa que había generado tanta expectativa, tanta curiosidad, tanta preocupación, ¿no? Había quienes decían, acá tenemos una interferencia de la justicia en la política, en una campaña electoral, nada menos. Bueno, antes del inicio de la audiencia, en la que el fiscal Morosoli pretendía imputar a Manini Ríos, la defensa presentó este escrito con la acción de inconstitucionalidad. Como usted se imaginará, la interpretación que corrió enseguida fue
que estábamos ante una dilatoria, o por decirlo en términos un poco más directos, una chicana para despejarle a Manini la cancha electoral. ¿Qué contesta? Bueno, lo que contesto que no es una dilatoria, ni es chicana, es un lunfardo, no, es una dilatoria. Tiene como una de las consecuencias es dilatar algo que después usted no lo puede evitar, porque hay que entender el proceso como es. Es decir, el derecho uruguayo a usted le da herramientas. Sí. Una herramienta que le da es que si usted cree que va a ser sujeto a una ley que es inconstitucional, que hay muchas leyes inconstitucionales porque las hacemos los seres humanos y nos equivocamos o interpretamos distinto, si usted cree que esa ley es inconstitucional, usted tiene un recurso para que la Suprema Corte de Justicia resuelva si es inconstitucional o no. Si un juez cree que la ley es inconstitucional, si el juez cree que la ley es inconstitucional, la Constitución le da un recurso al juez para que el juez le pregunte a la Corte si la ley es inconstitucional. Pasó hace unos años con el proceso laboral. El proceso laboral era inconstitucional según la cátedra, y los jueces creían lo mismo. Entonces suspendieron todos los juicios y le preguntaron a la Corte. No había juicios laborales. Y la Corte dijo que es inconstitucional. Si usted está en un proceso, ya inmerso en un proceso, la Constitución le da otra herramienta que es la excepción de inconstitucionalidad, que fue lo que se presentó. Una excepción. La acción es cuando usted la presenta para cubrirse de un daño futuro. Ah, está bien, vale la precisión. Claro, es decir, cuando usted está en un juicio, usted tiene la excepción. Ajá. Cuando usted dice, por ejemplo, usted dice, esta ley es inconstitucional y tal vez algún día me afecte. Entonces yo voy a presentarlo para que cuando me afecte no me la apliquen. Pero cuando usted está en un juicio lo puede. Entonces, a mí el general Manini me consulta sobre el tema de él, el tema jurídico. Y yo digo, mire, usted tiene 3 caminos, como decía un profesor nuestro. Los peregrinos utilizan distintos caminos, pero todos terminan en la iglesia. Entonces, usted tiene 3 caminos que va a terminar en el juzgado. Con los 3 va a terminar en el juzgado. Uno, que es el que yo le recomiendo, no aconsejo, es presentar la inconstitucionalidad de la ley si usted cree que la Fiscalía es inconstitucional, como lo dice públicamente. Otra es ir a la audiencia y hacer la defensa penal de su situación, que el código nuevo no permite hacer la defensa, por eso es inconstitucional. Y otra es ir con las dos, tratar de hacer la defensa y en la audiencia presentar la inconstitucionalidad. Piénselo y me avisa. Y bueno, un poco antes, unas horas antes de la audiencia, me comunicó que habían resuelto varias personas, no solo él, ir por el camino de la inconstitucionalidad. A ver si yo estaba dispuesto, bueno, a ayudar en ese tema. Y bueno, y así fue que se presentó esa excepción. ¿Por qué no evita nada? ¿Por qué no? Lo que yo le quiero decir es, la gente dice es una chicana, es algo dilatorio, es algo... Bueno, es un recurso que está en la Constitución, si no nadie podría recurrir nada. Sí, pero por ejemplo, hoy en La Diaria aparece una consulta a Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos, que dice que la estrategia manejada por Luz de interponer inconstitucionalidades ha sido habitual en los casos de acusados de violaciones a los derechos humanos. En los casos comprendidos en el viejo Código del Proceso Penal, se presenta inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En esos casos anteriores han alegado que infringen el derecho de libertad, el principio de igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso legal, aunque en mayo de este año la Suprema Corte se pronunció a favor de la constitucionalidad de la creación de esa fiscalía. Menciona ese ejemplo. Claro. Y bueno, sobre esta nueva estrategia, la de ahora, lo que destaca es que ya se han presentado otros recursos. Bueno, pero el tema es así. Los militares acusados de violar los derechos humanos, en mi concepto, han abusado de este instituto. O sea, han presentado inconstitucionalidades. Para mí un abuso del instituto. Ahora, usted puede presentar el mismo recurso sin que constituya un abuso, porque usted cree que es inconstitucional. Entonces, en la posición mía, que es la que yo le planteé, digo, yo creo que es inconstitucional. Entonces, no porque otros abusen de una herramienta, yo la voy a dejar de usar. Enseguida vamos a los fundamentos, pero 2 o 3 preguntas antes. Pero eso no evita que el general Manini vaya al juzgado, ¿eh? Bueno, pero ahí, vamos por partes. ¿El resultado de la presentación de esta excepción de inconstitucionalidad era seguro? ¿La jueza tenía que resolver lo que resolvió? Sí, el juez no tiene otra salida. Es decir,
La jueza tiene que estudiar si se dan las condiciones para presentar el recurso. Y la jueza en su resolución explica que lo estudió. Claro, o sea, usted no puede presentar cualquier cosa. Es decir, el solo hecho de la presentación no impide la prosecución. Tiene que fundarlo al recurso. Entonces, la jueza estudió el recurso, entendió que formalmente correspondía y en los aspectos de fondo ella entendió que también correspondía. Entonces, como ella no tiene competencia para resolverlo, lo eleva a la Suprema Corte. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, la Suprema Corte tiene que resolver este tema. La Suprema Corte puede hacer dos cosas. O confirma que las leyes, o nos dice que la ley es inconstitucional, que es lo que nosotros creemos. Entonces, esta ley, a quien pidió su inconstitucionalidad, no se le puede aplicar. Hay que aplicarle la ley anterior, si fuera inconstitucional para los ministros de la Corte. Si los ministros de la Corte dicen que es constitucional, o sea que sostienen que la ley es perfectamente ajustada a la Constitución, el proceso vuelve a donde quedó, a la audiencia de formalización. Ahí eso va a pasar. Entonces, lo que usted dice es que en cualquiera de los dos casos la actuación judicial va a proseguir. Claro, va a proseguir. Va a proseguir de una manera o de otra. Claro, va a proseguir. O con constitucionalidad o con inconstitucionalidad va a seguir. Si se declara que es constitucional la ley, o sea que hay que aplicarle el proceso nuevo, la Corte le va a comunicar a la jueza le va a comunicar al fiscal, y el fiscal va a continuar su trabajo donde lo dejó. Eso va a pasar dentro de algún tiempo. Ahí está. La pregunta es cuándo y si ese plazo, si ese tiempo que va a transcurrir hasta que se conozca la sentencia de la Suprema Corte no permite que Manini ya tenga fuero, por ejemplo, ¿no? Sí. Enseguida aparece esa especulación. Claro, bueno, ¿qué va a pasar? Cuando la Corte resuelva, Manini por lo menos va a ser senador, o sea que va a tener fueros. Ahora, acá hay una errónea interpretación del fuero. Tan errónea que en los últimos tiempos se corrigió la interpretación en la recta vía, como dice el Dante. El fuero parlamentario es una herramienta, un derecho, un beneficio, digamos, porque privilegio, ley privada, es un privilegio, que quiere decir ley privada, que tienen los parlamentarios y otros jerarcas, también los ministros y el presidente de la República, que no le impide ir a un juzgado, sino que antes de ir al juzgado son juzgados por sus pares. Sí. Entonces, el Senado, en este caso, el Senado tendría que aprobar el desafuero a partir de una solicitud que hubiese presentado la justicia. Exactamente. En los últimos años, Emiliano, todos los desafueros que la justicia pidió, el Parlamento los votó. Porque lo que dice la Constitución no es que el parlamentario no se lo puede juzgar. O sea, a muchos políticos durante muchos años, escudándose en los fueros, no iban a los juzgados. Decían, no, yo no voy porque no tengo fuero. Porque tengo fuero. Pero la Constitución lo que dice es otra cosa. La Constitución lo que dice es que cuando el político va a ser procesado, puede hacer valer su fuero. Cuando va a ser procesado, él tiene que ir al juzgado con fueros. Va al juzgado con fueros. Hace la audiencia con fueros. Y si del resultado de la audiencia resulta el procesamiento, ahí recién ese fuero lo cubre. Pero él tiene que ir a declarar como cualquier persona. El dirigente político, el senador, el diputado, el ministro, que dice como yo tengo fuero no voy, le está escapando a la justicia. Tiene que ir igual al Poder Judicial, aunque tenga fuero. La cuestión se va a plantear llegado el momento del procesamiento. Claro, entonces... Y ahí lo que usted está marcando es que estarán en vigor los fueros y que caigan o no caigan, ya no dependen, ya es una decisión que no depende del propio acusado, sino del cuerpo que integra. Claro. Entonces el cuerpo estudia la solicitud del Poder Judicial. En los últimos, hace unos meses atrás, en este periodo de gobierno, todos los legisladores que el Poder Judicial requirió su presencia, le envió el expediente al Parlamento. El Parlamento estudió y le levantó los fueros a los legisladores para que fueran a los juzgados. Es decir, que aplicaron bien. Antes aplicaban mal. Cuando decían, no, yo no voy porque no tengo fuero. No, usted tiene que ir igual, aunque tenga fuero. Y si lo van a procesar. ¿Por qué? Porque el fuero, ¿cuál es el motivo del fuero? El motivo del fuero es que al legislador no se lo persiga por lo que piensa. Entonces, en un Estado democrático, existe en todos los países, dice, bueno, vamos a darle esa protección. Por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo que habla bien de la persona que voy a nombrar. El ministro Lorenzo.
El ministro Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía. Ministro de Economía. La Constitución dice que a los miembros del Poder Ejecutivo se le aplican el estatuto del legislador, que son los fueros, en lo que fuera pertinente. Mire qué palabra. En lo que fuera pertinente. Un lío bárbaro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el tema de Pluna, el economista Fernando Lorenzo fue involucrado en el tema de Pluna, y me acuerdo que el juzgado lo citó. Y el economista Lorenzo, para evitar la discusión si tenía, si no tenía, si iba o no iba, renunció al ministerio. Y fue como un ciudadano sin cartera, un ministro sin cartera. Y bueno, y ahí pasó lo que pasó desde el punto de vista procesal. Es decir que el fuero bien empleado es algo muy positivo. ¿Qué es lo que va a pasar con el general Manini? Cuando la Corte resuelva y confirme que la ley es constitucional, va a decir, bueno, el proceso sigue. Si confirma. Sí. El proceso sigue y bueno, y mandará el expediente al Parlamento y el Parlamento va a estudiar. Y ahí lo que ustedes están diciendo ya no dependerá de Manini la cosa, sino de sus colegas en el Senado. Exactamente. Que en la experiencia nos demuestra que cuando los juzgados piden, que en estos últimos tiempos me refiero, en los últimos 6-7 años, cuando los parlamentarios tienen que ir a los juzgados, el Parlamento le retira los fueros. Bueno, pero entonces, lo que sí está claro, si vamos a los términos prácticos, dejando de lado el fondo del reclamo de inconstitucionalidad, claro, que ahora lo conversamos. Pero lo que sí está claro desde el punto de vista práctico es que Manini gana tiempo. Sin duda. Sobre él no hay decisiones judiciales ahora, y hay un momento muy cercano en el que va a tener fueros. ¿Cuándo tiene fueros? ¿Tiene fueros el 27 de octubre si es electo senador o unos días después cuando la Corte Electoral formaliza los resultados? Unos días después. Ahí está. O sea, cuando la Corte Electoral le notifica que salió electo, se adquiere el beneficio ese beneficio en el estatuto del legislador, el fuero parlamentario. Aunque va a asumir en febrero, ¿no? Caben dos posibilidades, como usted decía, que la Suprema Corte valide la constitucionalidad o que considere inconstitucionales las normas que ustedes cuestionan. Claro. La Corte cambió de integración desde la última sentencia. Sí, ahora hablamos de eso, pero quedó comentar la segunda posibilidad, la de que la Corte les dé la razón a ustedes. Claro. Si la Corte considera inconstitucional la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, sí, entonces, ¿de qué manera vuelve a actuar la justicia? Bueno, en el caso ese, solamente al general Manini no se le aplica la ley. ¿Y entonces? Una cosa curiosa, el resto sí. ¿Y cómo se lo juzgará? Por el proceso anterior. Ah, en ese caso se juzga por el proceso anterior. Claro. Ahora, ¿cuál es la costumbre uruguaya, que es una buena costumbre? De esta manera, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un sistema que la sentencia de inconstitucionalidad ampara solo a quien la pide. O sea que el que no la pide queda con la ley inconstitucional vigente. ¿Eso por qué es la explicación? Para salvar la separación de poderes, para que el Poder Judicial no anule un acto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, porque el Legislativo lo aprueba y el Ejecutivo lo promulga. Sí. Entonces es un acto de los otros dos poderes que este poder le da de baja. En Europa, ¿cómo lo solucionaron a partir de 1919 en adelante? Creando tribunales constitucionales que están afuera de los poderes. Entonces ahí la ley se anula para todo el mundo. Sí. El Uruguay no va por el Tribunal Constitucional, lo que me parece bien, dicho sea de paso, sino que es la Suprema Corte. Entonces, lo que hace la Suprema Corte, comunica al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que declaró una ley inconstitucional y recomienda la adecuación del texto, incluso a veces le envía el texto a la Constitución. Y en el Uruguay tenemos la sana costumbre muy positiva, que el Legislativo es sensible a esa recomendación de la Corte y aprueba una ley nueva sin las inconstitucionalidades que la Corte le señala. Pero en principio las declaraciones de inconstitucionalidad son caso a caso. Caso a caso. Valen para el caso correspondiente. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que todas las resoluciones de la Corte en esta materia han ido al rechazo de los recursos de inconstitucionalidad. Exacto. O sea, han considerado constitucional la creación, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. Entonces, vamos a ver enseguida qué puede ocurrir. ¿La integración de la Corte ha cambiado? Sí, pero los 3 miembros que fallaron últimamente por la constitucionalidad siguen en sus cargos. Sí, claro. Y por lo tanto, la mayoría está. Enseguida vemos qué puede pasar y sobre todo cuáles son los fundamentos, qué es lo que ustedes están criticando. La defensa del general Guido Manini Ríos presentó ayer ante el juzgado a cargo de la doctora Marcela Vargas
una excepción de inconstitucionalidad. Se cuestiona la ley 19.334, que creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo, y además la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 19.293, es decir, el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Es una chicana? El doctor Eduardo Luz decía recién, no lo es. Porque además, en definitiva, por un camino o por el otro, igual la actuación de la justicia va a continuar sobre Manini. Van a estar de por medio los fueros, deberá resolver el Senado, si es que es senador, qué pasa con el levantamiento de esos fueros a efectos del eventual procesamiento. Ahora, también decía que no es una chicana porque el escrito está presentado con convicción. Sí. Efectivamente, estos abogados, y Lust en particular, entienden que hay una inconstitucionalidad de por medio. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las razones? Sobre todo de la inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, mire, hay varias, pero le voy a decir simplemente dos, porque por el tiempo. Usted, pues, si quiere, sí, seguimos. Comunicación del doctor Jorge Díaz Almeida con fecha 30 de agosto del 2012, o sea, el fiscal general, al director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Pablo Maqueira. O sea, este es un documento del fiscal. Dice, textual: hay muchas dificultades en la utilización de una estructura jurídica como el servicio descentralizado, que el constituyente previó para actividades del dominio industrial y comercial del Estado y no para la prestación de un servicio de justicia que requiere que se asegure su independencia técnica. Eso dice el fiscal. Dice, no podemos hacer un servicio descentralizado porque no hay independencia técnica. ¿Por qué no hay independencia técnica? Porque los servicios descentralizados están previstos en la Constitución en el artículo 197. Y el artículo 197 dice que cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente, mire qué palabra, inconveniente, o ilegal la gestión de los directores de un servicio descentralizado, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión del acto observado. Y en su inciso siguiente dice, en caso de ser desatendida la observación del Poder Ejecutivo, podrá disponer las rectificaciones, los correctivos y las remociones que considere del caso. Este artículo es el que crea los servicios descentralizados. Es gravísimo esto. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es él? El 197. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Llamaron a constitucionalistas. Sí. Pues dice, ya tenemos que o sea, el fiscal dice que no se puede crear un servicio descentralizado. El propio fiscal dice, bueno, vamos a llamar a constitucionalistas a ver qué nos dicen. Los constitucionalistas, que no los voy a nombrar, porque me parece que no corresponde, dijeron que lo que podía hacerse era crear un servicio descentralizado y decir que la Constitución no se aplicaba. Mire lo que le estoy diciendo. Dice, bueno, ustedes pueden crear un servicio descentralizado y decir que en ese servicio descentralizado esta parte de la Constitución no se aplica. Lo que es una barbaridad. Porque usted no puede decir la Constitución no se aplica. Entonces, ¿qué hizo? Sus colegas escribieron una barbaridad, entonces. Sí, exactamente. Bueno, hay de todo. ¿Qué dice? El artículo 4 de la Ley de Creación de la Fiscalía dice lo siguiente: por tal disposición se preceptúa que las atribuciones del Poder Ejecutivo asignadas por el artículo 197, que es que pueden modificar cualquier acto, respecto a este servicio descentralizado, Fiscalía General, se refieren únicamente al funcionamiento administrativo y no comprenden el ejercicio del Ministerio Público. Es decir, que lo que dice la ley es, vamos a crear un servicio descentralizado, pero entre las características del servicio descentralizado, una que es la clave, que es que el jerarca puede modificar las decisiones de sus subalternos, vamos a decir que eso no se aplica. Entonces lo pusieron a texto expreso. O sea que ahí teóricamente el Poder Ejecutivo no puede modificar una vista fiscal. Entonces, pero si usted hace eso, como se hizo, lo que creó no es un servicio descentralizado. Porque si no tiene la competencia para observar los actos de su subalterno, no es un servicio descentralizado, es otra cosa. Ah, ¿qué es? No es nada. Esa es su tesis, de que hoy la Fiscalía General de la Nación no es nada. Claro, la tesis mía, entre otras cosas, es que la Fiscalía General de la Nación se le dio un nombre
se le dio un formato jurídico, y cuando se llenó ese formato jurídico, no se lo llenó con lo que corresponde a ese formato jurídico. Entonces, cuando usted crea una figura jurídica, que usted piensa lo siguiente, dice, bueno, para hacer un estudio de radio hay que tener una mesa, micrófono, computadora, auriculares, una central, una consola, un operador. Eso es un estudio de radio. Entonces, bueno, vamos a hacer un estudio de radio sin micrófonos, sin consola y sin operador. Entonces no es un estudio de radio, es otra cosa. Ahora, ¿qué es otra cosa? Y usted dice, bueno, yo no sé lo que es, porque la verdad que es algo... Entonces acá lo que se creó fue un servicio descentralizado. La Constitución dice que el servicio descentralizado tiene esto, esto, esto y esto. Si le falta algo de lo que la Constitución dice, no es un servicio descentralizado, porque le falta un elemento esencial. Crearon la figura de los fiscales como un servicio. Este argumento en la Corte nunca se presentó. Entonces yo tengo esperanza que la Corte diga, este argumento sí es válido. Se está adelantando a la pregunta que yo le iba a hacer, porque ya se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. Pienso, por ejemplo, en un escrito del doctor Salle y el doctor Viana, ¿no? Claro, que han trabajado mucho y bien. Bueno, pero la Corte rechazó esos escritos. Y no solo eso, si bien ha habido cambios en la integración de la Corte, porque ahora se retiró el doctor Chediak, sí. 3 ministros que votaron por la constitucionalidad en 2018 permanecen en sus cargos. El doctor Eduardo Touré, la doctora Elena Martínez y la doctora Bernadette Minbiel. Así que están los 3 votos para mantener la constitucionalidad. Sí, pero por ejemplo, en la impugnación de los doctores Salle y Viana, ellos dijeron que el servicio que esto era un servicio descentralizado. Y los ministros de la Corte dicen que la objeción se salvaba porque está el artículo 4 que dice que no se aplica a la Constitución. Ajá. Eso dicen los ministros de la Corte, en la sentencia dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted señala es, yo tengo otros argumentos. Yo tengo el argumento que lo que yo sostengo es, si usted crea una figura que la Constitución dice para que sea un servicio descentralizado tiene que tener estos elementos, y usted crea esa figura y dice menos un elemento que es esencial, eso dejó de ser un servicio descentralizado y pasó a ser una persona de derecho público innominada. Y las personas de derecho público innominadas no existen porque en el derecho constitucional hay un principio que es escolar, que dice lo siguiente: el Estado puede hacer solo lo que le está permitido y la persona puede hacer todo lo que no le está prohibido. Entonces el Estado puede hacer solo lo que se le permite. Crear una figura de derecho público por ley, cuando la Constitución dice otra cosa, transforma la ley inconstitucional. Por lo tanto, todo lo que haga esa estructura jurídica que proviene de un órgano inexistente es nulo. O sea, usted tiene la esperanza de que la Suprema Corte atienda, escuche sus argumentos que son distintos a los que se han manejado hasta ahora en escritos similares anteriores. Entonces la Suprema Corte ahí, ¿qué es lo que debería decir? Ese artículo 4 que dice que los subordinados en un servicio descentralizado no pueden ser observados por el jerarca, es inconstitucional. Solo ese. Entonces lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es adecuar el texto sin ese artículo. Entonces ahí sí se transforma en un servicio descentralizado, lo cual incurre en otros temas de inconstitucional, porque como lo dijo bien el fiscal, Jorge Díaz, el doctor Díaz, que coincido con él, el constituyente no pensó en un servicio centralizado para esta actividad. Y por eso yo le decía al principio, el abandono de la Constitución del 67. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos regimos por la Constitución del 67, cuando todos los países latinoamericanos, o sea, tiene 52 años la Constitución, tiene un poco menos que la edad nuestra. Entonces, los otros países han modernizado su Constitución. Entonces lo que nosotros decimos es, si uno cree que la Constitución ha quedado retrasada, antigua, hay que modificarla, porque si usted por la vía de la ley se aparta de la Constitución, hoy dicta una ley, mañana otra, mañana otra, mañana otra, y termina la tesis de la Suprema Corte de Justicia con las leyes de presupuesto. Como siempre se hizo, vamos a seguir haciéndolo. Y esas leyes pueden ser leyes menores o leyes claves, que cambien un principio que el constituyente no quiere que se cambie. Ahora, el escrito que ustedes presentaron también impugna la constitucionalidad de otra norma, varias disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal. Sí. Acá capaz que ya se nos fue el tiempo. En 2 palabras, en este caso, ¿a qué se refieren? Bueno, el escrito tiene 2 partes. Sí. Una parte, digamos, de 5 o 6...
la cuarta parte del escrito habla del derecho penal y el 75 de la derecho constitucional. En la parte del derecho penal, que no es mi materia, trabajaron los otros dos abogados, el general Maní, el doctor Pacheco y Fernández Luquini. O sea que no quiero invadir lo que ellos hicieron. Pero básicamente ellos se fundan en que el defendido, el indagado, está sujeto a un proceso en el cual no es atendido ese proceso por un juez. O sea, el fiscal maneja todo el proceso penal. Y tanto es así que, por ejemplo, según datos oficiales de la Fiscalía, el 97% de las situaciones penales se resuelven sin la presencia del juez, se resuelven por acuerdos. Este es un aspecto que también ha sido discutido. Claro, entonces ellos dicen, si la persona no tiene la presencia del juez, no tiene garantías, no tiene la garantía que le da el juez, porque el fiscal es el acusador. El fiscal está interesado en la acusación, el juez es el imparcial. En definitiva, entonces, por estos dos lados, por estas dos impugnaciones de inconstitucionalidad en normas, es que va el camino del escrito que se presentó ayer, que no toca la cuestión de fondo, la acusación del fiscal Morosoli, en cuanto a que el entonces comandante en jefe omitió el deber de denunciar ante la justicia o ante sus superiores las confesiones de Gavazo ante el Tribunal de Honor. Claro, eso es el segundo tiempo, porque salvadas estos aspectos, si el general Manini tiene que ir al juzgado, porque se confirma que la ley es constitucional, bueno, tendrá que defenderse de esas imputaciones. Usted no mencionó para nada a lo largo de esta entrevista lo que el propio Manini y otros allegados han planteado reiteradamente en estos días, de que acá el fiscal está actuando por órdenes que recibió de sus superiores, para producir un hecho político, para perseguir a un candidato que está subiendo en las encuestas, etcétera. Claro. Bueno, el tema es así. El general Manini hace esa apreciación desde el punto de vista político. Desde el punto de vista formal, podría ser cierto del momento que el fiscal está sujeto a jerarquía del fiscal general. Es un funcionario que responde directamente porque perdió su autonomía que antes la tenían los fiscales. Como yo le hablé como un jurista, o sea, no di una opinión política, di una opinión jurídica, yo en eso no voy a ingresar, porque digo, jurídicamente esta es mi posición. Ahora, ¿cuál es la postura política del fiscal Morosoli o del doctor Díaz o del general Manini? Es un tema que los dejo para que ellos lo juzguen. Doctor Eduardo Lust, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, muchas gracias por su invitación. Volvemos a conversar en cualquier momento.